Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios que nos permite continuar con nuestra maravillosa serie titulada Textos en su contexto. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lo hemos titulado Pasó la siega y terminó el verano en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver de cuál pecado en particular es que se le acusa al pueblo de Israel del tiempo del fin. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículos 4 al 5, que dicen así: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, es decir, cuando una persona cae, lo normal es que haga todo lo posible por levantarse. Luego el texto dice, el que se desvía no vuelve al camino. En otras palabras, cuando una persona se desvía, lo normal es que haga todo lo posible por volver al camino. Sin embargo, el versículo 5 enseña, este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, porque al conectar estos dos versículos, nosotros podemos entender que cuando el pueblo de Israel cae en pecado, cuando se desvía y se descarría del camino de Dios, no está dispuesto a levantarse, no está dispuesto a volver al camino, porque más bien el texto bíblico nos dice, abrazaron el engaño del pecado en el cual cayeron y no han querido volverse. Por lo tanto, el pecado en particular del cual se le acusa al pueblo de Israel del tiempo del fin es el pecado de ser rebeldes con rebeldía perpetua. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2. Donde queremos ver qué es lo que suelen hacer los del pueblo de Israel cuando Jehová les envía sus mensajes de amonestación. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 6, que dice así: escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Es decir, cuando Jehová le envía los mensajes de amonestación al pueblo de Israel, no hay hombre que se arrepienta, que reconozca su maldad, que reconozca su pecado y que se pregunte, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo fue que pude cometer este grande pecado en contra de mi Dios? No hay hombre que tome esa actitud.
Más bien, el texto enseña, ellos no hablan rectamente. Es decir, que en vez de aplicarse la amonestación a sí mismos, no hablan rectamente porque aplican la amonestación a Raimundo y a todo el mundo. Por lo tanto, lo que suelen hacer los del pueblo de Israel cuando Jehová les envía sus mensajes de amonestación es aplicárselo a todos los demás, menos aplicárselo a sí mismos. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que han hecho los dirigentes del pueblo de Israel a viva voz y también con su pluma. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 8, que dice así: ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Esa es la manera de pensar de los dirigentes sabios del pueblo de Israel, que reconocen que la verdad presente, que la reforma pro salud, que la ley de Jehová está con ellos y por consiguiente son el único pueblo visible reconocido por Jehová como su pueblo verdadero. Sin embargo, el texto también menciona, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, que estos dirigentes del pueblo de Israel, tanto a viva voz como también con su pluma, han cambiado en mentira la verdad presente, han cambiado en mentira la reforma pro salud que nos ha dado Jehová nuestro Dios. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué razón es que los miembros de la casa de Israel no son instruidos por sus pastores con la totalidad de la verdad presente. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 9, que dice así: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: los sabios se avergonzaron, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. En otras palabras, estos individuos que dirigen el pueblo de Israel, identificados en el texto como los sabios, refiriéndose a los pastores, a los dirigentes que están a cargo del pueblo de Dios, no solamente se han avergonzado del mensaje distintivo que han recibido de parte de Jehová, sino que el texto enseña que aborrecieron la palabra de Jehová. Es decir, han aborrecido el mensaje distintivo para este tiempo y por consiguiente no están instruyendo al pueblo con la totalidad de la verdad presente. Aunque enseñen algunas partes del mensaje de la verdad presente,
no están instruyendo al pueblo con la totalidad del mensaje. Y es así que Jehová hace una pregunta al final del versículo. ¿Y qué sabiduría tienen? Es decir, si no están enseñando el mensaje distintivo para este tiempo en su totalidad, la verdad presente, la reforma pro salud en su totalidad, ¿qué sabiduría hay en las enseñanzas que están dando? ¿Qué sabiduría hay en las predicaciones que están presentando? Porque la verdadera sabiduría se encuentra en la totalidad de la verdad presente. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver cuáles son las dos prácticas pecaminosas, pero muy comunes dentro de los dirigentes de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 10, que dice así: Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Quiero invitarle a enfocarse conmigo en la parte del texto que dice así: desde el más pequeño hasta el más grande, refiriéndose al más pequeño en edad de los dirigentes y pastores del pueblo de Israel, hasta el más grande en edad, hasta el más adulto, cada uno sigue la avaricia. Es decir, están tan concentrados en llenarse de recursos que siempre están predicando acerca de diezmos y ofrendas. Siempre están promoviendo la venta de las matutinas, la venta de las cartillas, la venta de las revistas, la venta de los libros del año, porque han convertido la casa de Dios en un mercado. Y el texto también menciona que todos hacen engaño porque no importa el método que tengan que utilizar para seguir recogiendo fondos, recursos y dineros del pueblo, porque la avaricia y el engaño son dos prácticas pecaminosas que predominan en los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuál es la narrativa oficial que repiten y promueven los dirigentes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 11, que dice así: Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: y curaron la herida de la hija de mi pueblo. Es decir, que cada vez que Jehová, por medio de sus verdaderos instrumentos y siervos aquí en la tierra, logra herir el corazón de los integrantes de su pueblo con la predicación de su palabra, que es como una espada aguda que penetra, que corta y que hiere los corazones,
Inmediatamente los pastores y los dirigentes de la casa de Israel comienzan a proclamar un mensaje contrario, un mensaje con liviandad, diciéndole al pueblo, paz, paz, y en realidad no hay paz. Es decir, que la narrativa oficial que repiten y promueven los dirigentes del pueblo de Israel es que estamos en paz, mucha paz, y no hay nada de qué preocuparnos porque somos la iglesia verdadera de Jehová. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la capacidad que han perdido los dirigentes de la casa de Israel por ser reincidentes en sus abominaciones. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 12, que dice así: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Quiero que notemos cómo inicia el texto bíblico. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? En otras palabras, Jehová está preguntando que si los dirigentes de la casa de Israel, que son reincidentes en la práctica de sus abominaciones, han llegado a sentir vergüenza, si se han avergonzado por cometer adulterio, si se han avergonzado por robarse los diezmos y las ofrendas, si se han avergonzado por recoger dinero de la iglesia para ayudar supuestamente a los pobres y gastarlo en cosas personales. Jehová está preguntando, ¿será que se han avergonzado? Y luego el texto menciona, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, porque en realidad estos individuos que son reincidentes en la práctica de las abominaciones y en estas prácticas corruptas en el liderazgo del pueblo de Israel, simplemente no se avergüenzan porque son sinvergüenzas. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la más clara evidencia de que el diablo ha tomado el control de la gran mayoría del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Jeremías 9, versículos 4 al 5, que dicen así: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. En el versículo 4 encontramos lo siguiente: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Es decir, Jehová nos está instando a guardarnos, a cuidarnos y a no confiar en ningún hermano.
Y la razón por la cual Jehová nos está instando de esta manera es porque todo hermano engaña con falacia. Todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. De hecho, el texto culmina diciendo: se ocupan de actuar perversamente. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la más clara evidencia de que el diablo ha tomado el control de la gran mayoría del pueblo de Israel es porque se practica el engaño y la mentira delante de la cara de los hermanos. Se practica el engaño y la mentira a las espaldas de los hermanos. Se practica el engaño y la mentira en las reuniones de junta de iglesia. Y por si fuera poco, se practica el engaño y la mentira desde el mismo púlpito con la Biblia abierta en Éxodo 20, que condena la práctica de la mentira. Con esto dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que las aves de los cielos entienden mucho mejor que los integrantes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 7, que dice así: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. En primer lugar, quiero que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Luego el texto nos explica a cuál tiempo se está refiriendo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. En otras palabras, tanto la cigüeña como la tórtola, la grulla y la golondrina conocen la cercanía del tiempo de la venida de Cristo Jesús. No obstante, el texto nos dice: pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Eso significa que aún las aves de los cielos conocen la cercanía del tiempo de la segunda venida de Cristo, pero el pueblo de Israel, creados a imagen y semejanza de Jehová, no conocen que estamos viviendo en la parte final del juicio celestial, que es el último evento antes de la inminente y gloriosa venida de Cristo Jesús. Con esto en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué ocurrirá con la gran mayoría del pueblo de Israel a no ser que experimenten un milagroso y poderoso cambio radical en su estilo de vida. Y la base bíblica está en Jeremías 8, versículo 20, que dice así: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quiero que miremos cómo inicia el versículo bíblico. Pasó la siega. Y esa es una referencia al juicio celestial que está desarrollándose en su parte final, porque es en el juicio celestial donde Jehová separa al trigo
y lo sentencia justo para que siga siendo justo todavía, y separa a la cizaña y la sentencia inmundo para que siga siendo inmundo todavía. Es por eso que una vez que concluya el juicio celestial, identificado en este contexto como la siega, entonces habrá terminado el verano y la gran mayoría del pueblo de Israel, a menos que experimentemos un milagroso y poderoso cambio radical en nuestro estilo de vida, estaremos pronunciando con nuestras palabras: pasó la siega, terminó el juicio, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Esto es muy importante captarlo, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que el pueblo de Israel es culpable de practicar el pecado de ser rebeldes con rebeldía perpetua. Vimos también que el pueblo de Israel, cuando recibe las amonestaciones enviadas por Jehová, tiene la tendencia a aplicárselo a otros y a todos, pero nunca se los aplica a sí mismos. Inclusive, nosotros vimos que el pueblo de Israel, específicamente los dirigentes del pueblo, han cambiado la verdad presente, han cambiado la reforma pro salud en mentira. De hecho, nosotros vimos que estos dirigentes del pueblo de Israel no están instruyendo al pueblo en la totalidad de la verdad presente, porque no solamente se han avergonzado del mensaje para este tiempo, sino que también han aborrecido el mensaje distintivo de Jehová. Además de eso, nosotros vimos que 2 prácticas pecaminosas que son muy comunes dentro del liderazgo del pueblo de Israel son el engaño y también la avaricia. Por otro lado, nosotros vimos que estos individuos tienen una narrativa oficial donde insisten a través de sus mensajes livianos, a través de sus mensajes fuera de contexto, que todo está en paz y mucha paz, porque somos la única iglesia verdadera de Jehová. Otro punto muy importante que estudiamos fue que estos individuos que dirigen la casa de Israel y que son reincidentes en sus prácticas pecaminosas, ya no saben sentir vergüenza, o sea, estos individuos simplemente son unos sinvergüenzas. Por otro lado, nosotros concluimos que la gran mayoría del pueblo de Israel están bajo la autoridad y el gobierno del mismo Satanás, porque se practica el engaño y la mentira en la cara de los hermanos, a espaldas de los hermanos, en las juntas de la iglesia, y por si fuera poco, se practica el engaño y la mentira desde los mismos púlpitos donde deberíamos de estar proclamando un así ha dicho Jehová con la totalidad de su verdad. Inclusive nosotros también estudiamos que las aves de los cielos
conocen el tiempo de la cercanía de la venida de Cristo Jesús, pero el pueblo de Israel no conoce que estamos viviendo en la fase final del juicio celestial. Y lo último que estudiamos fue que de no experimentar un cambio milagroso, poderoso y radical en nuestro estilo de vida por obra y gracia del Espíritu Santo, la gran mayoría del pueblo de Israel pronunciará con su boca: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, porque el juicio celestial finalizará y seremos sentenciados como cizaña para que sigamos siendo inmundos todavía. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para experimentar una conversión genuina para la honra y gloria de nuestro Dios y para nuestra salvación. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de volver pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.